la clase a la gente Dale, profe. mientras van llegando ellos. Con mil gusto después vamos a volver a debatir, porque es muy lindo debatir para poder aprender. Plan de contingencia, componente del plan para emergencias y desastres que contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento específico. ¿Sí? Identificación de los riesgos. Según su empresa, hay un mapa de riesgo. El mapa de riesgo puede contener temblores de tierra, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes, deslizamiento, incendio, explosión, concentración de personas, etcétera. Todos los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la empresa según su localización, porque los riesgos que ustedes tienen en esa zona es diferente a los riesgos que tienen acá en zona central. ¿Mm? ¿Es así o no es así? Así es, ¿verdad, Antonio? Inventario de recursos, identificación de las áreas de riesgo, puntos de encuentro. Si tenemos parques, zonas verdes, polideportivos, canchas de fútbol, zonas, estacionamientos grandes, todo debe estar identificado para poder saber si cómo vamos a manejar los recursos disponibles en el entorno comunitario alrededor de nuestra empresa. ¿Mm? Nuestro inventario de recursos debe incluir los recursos con los cuales se cuenta para evitar un desastre y atender correctamente una situación de peligro. Debemos de tener un listado de números telefónicos de emergencia. ¿Por qué? Y porque no todos los lugares o no todas, todas las áreas dentro del país pueden ser asistidos por el 911 o el 141. Necesitan tener los números específicos, por ejemplo, en el entorno cercano a la empresa, como acaba de comentar Antonio. eh, en el entorno de él está lo más cercano de Catuete, los bomberos de Catuete, que son los que ellos tienen como esperanza o recurso comunitario para la asistencia ante una emergencia. ¿Mm? Esta identificación de servicio debe situarse dentro del plantel educativo, los teléfonos públicos y privados que se puedan utilizar en caso de una emergencia. Todos los operadores de cada área deben tener digamos, por lo menos conocimiento de quién en el área está autorizado para utilizar el teléfono para casos de emergencia. En caso de que por motivos, digamos, de procedimientos dentro de la empresa, se debe eh, evitar el uso de aparatos electrónicos, entonces se debe contar con megáfono o otro sistema de comunicación que pueda utilizar el personal de esas áreas para comunicar la emergencia por la cual están atravesando. Los puntos de abastecimiento de agua, hidrantes, acueductos, pozos, todos deben estar bien indicados dentro de lo que es nuestro inventario de recursos, nuestro plan de emergencia, o como en algunos lugares donde ya se cuenta con otro tipo de sistema de gestión, utilizan los flujogramas de emergencia.
deben de contar con sistemas y formas alternativos de de emergencia, como pueden ser, socorro acá plantea cosa que no es probable, pero bueno, dentro de dentro de una planta lo primero que debe funcionar a óptimo y al 100% es el conmutador del tablero del generador de emergencia. ¿Por qué? Porque va a ser lo primero que vamos a cortar si en caso de que llegue a suceder algo, tendremos que cortar tendríamos que cortar la energía eléctrica, razón por la cual tenemos que saber qué es lo que va a funcionar y que esté en funcionamiento óptimo en una emergencia. Serían las luces de los pasillos o qué circuito de luces de emergencia voy a poder usar, funcionan o no funcionan. En el caso de Antonio, por ejemplo, los carteles señalizadores de salida de emergencia funcionan o no funcionan, están en funcionamiento óptimo las luces de emergencia. Si tenemos un generador autoconmutado, ¿qué quiere decir autoconmutado? Que si hay una sobrecarga de tensión, perdemos tensión de la ande por un cortocircuito, este puede pegar nuevamente y lo que va a hacer es agravar aún más la situación de esa parte o ese sector de la instalación que que estuvo afectado por el cortocircuito. Por eso es que normalmente el sistema de generador debe contar con ciertos sectores en los cuales se puede habilitar en forma automática y los demás sectores deberán de ser activados en forma manual para su alimentación. Eso nos da la opción de nosotros hacer una evaluación de qué fue lo que pasó y de acuerdo a eso estaríamos tomando la decisión de alimentar esas áreas o no. ¿Les está quedando claro de lo que estamos hablando hasta ahora? O ya, Sí, profe. ¿eh? Sí, sí. Genial, genial, genial. Perfecto. Me gusta, me gusta. Eso es lo que tenés que probar siempre, Antonio. Antes de hacer tu plan de emergencia, tenés que probar si qué queda prendido y hasta dónde te va a afectar que tenga conmutador tu generador de emergencia. Siempre. Ese es lo primero que tenés que hacer porque ahí vos vas a saber qué es lo que tenés que proteger y qué podés habilitar. ¿Mm? En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿qué tienen habilitado sobre el generador? Profe, nosotros, ese es nuestro problema. No tenemos generador. Justamente aquella vez ya estábamos hablando con mi superior. Si nosotros hacemos un corte de energía en caso de un incendio y eso nosotros no tenemos cómo activar nuestro presurizador de agua, ¿verdad? Y sí, Entonces, nuestro jockey se queda ya prácticamente inactivo. Solamente va a funcionar si viene un carro hidrante para poder abastecer el carro, no. Pero después ya no vamos a poder bombear. Justamente acá cuando se quemó el secadero, ese era luego uno de los problemas. Ya después se habilitó otra vez para poder cargar el tanque, pero ya no abasteció más el tanque de agua. Prácticamente el incendio era muy grande. Acá es donde yo estoy ahora ya se quemó de una vez el secadero. Se quemó por completo. Inclusive vinieron, de todos lados vinieron bomberos. Acá de Salto, El Guairá, Troncal, Ciudad del Este, Minga y hasta de Asunción llegó para poder, porque tenía grano en los, en los silos también, los tubos. Entonces, en YouTube está el secadero cuando se consumió prácticamente. a la pucha.
Bueno, dos cosas, Antonio. Sí, Número uno, tener la opción A, que sería mandar colocar columnas secas en la entrada del sistema que va a planta. Atendeme bien lo que sí, te voy a decir. En la entrada que va a planta se puede mandar colocar una columna seca, que sería la columna por la cual se van a conectar los bomberos. Van a conectar su tanque cisterna y van a bombear dentro de tu sistema de prevención contra incendios. Ellos ahí van sí, a poder bombear dentro de tu sistema. Atendeme bien. Otra sí, opción sería separar totalmente del circuito de alimentación de plantas, colocar la entrada del circuito de alimentación de plantas después del sistema PCI. sí, ¿Entendiste? Tu sistema PCI entonces va a quedar sobre la alimentación de la ANDE, no importa, pero vos vas a tener la opción de poder cortar la energizar. alimentación de plantas. Ah, sí, sí. Energizar tu jockey. Vas No, a tener energizado porque, tu sí, yoke, tu bomba, te va a permitir sí, a vos trabajar, pero tenés que tener una columna seca en la entrada, que sería la siamesa, tenés que tener ahí para poder que vengan los bomberos, pero con su tanque ellos puedan alimentar directamente tu sistema y puedan utilizar tu sistema PCI para conectar sus mangueras y trabajar. ¿Estás entendiendo más o menos el sí, concepto de lo que te estoy diciendo? sí, profe, esta columna seca sí tenemos, ponemos eso, tanto Pero- como para poder combatir y a la vez cargar también, ¿verdad? Eh, la columna seca y para poder combatir directamente. Ah, y sí, sería la boca de entrada. Pero desde ahí puede tener que acoplar dos veces y al acoplar dos veces dos mangueras se disminuye casi en un 70% del caudal la presión de tu bomba. Ya no va a soportar para tirar la suficiente presión para poder apagar, por ejemplo, tipo 2. ¿M? Vas a poder apagar un tipo uno, que sería al principio, pero un tipo 2 cuando comienza a agarrar fuerza y comienza a generar calor dentro de lo que es el establecimiento, ya te va a ser difícil con poca presión. Eso vas a dar ahora sí. cuando hagas tu curso en la academia, vas a dar la presión por caudal y ahí te vas a dar cuenta de lo importante que es utilizar hasta sería una manguera, que sería de 25 metros, hasta ahí es recomendable, porque si vos acoplas y llevas a 50, vos disminuís casi en un 75% la probabilidad de poder apagar un tipo 2. ¿Te Así es, acordás profe. de esa clase, verdad? Sí, Está, sí, creo que en la segunda, la tercera clase, creo que es cuando hablamos de los tipos de fuego sí, sí. y hablamos de conato, principio y desastre. ¿M? Y bueno, esas cosas, por ejemplo, son las que tiene que insistir. ¿Por qué? Porque en el examen final va a constar de 12 preguntas. ¿M? 12 preguntas, ¿por qué? Porque el examen final es de 60 puntos. Va a estar disponible el próximo martes para la gente que esté en forma administrativa al día. Va a poder utilizar esa opción y va a poder rendir. ¿Eh? Les recomiendo lean siempre tipos de fuego, tipos de agente extintor, eh, que se utiliza para una cuestión, la brigada, hay o no, la evacuación, esto, aquello, se debe hacer, no se debe hacer, cuántas veces se debe hacer, cuáles serían los criterios, ¿entendés? Esas cosas, vayan acostumbrándose. Y esta clase final está tratando de redondear todos esos conocimientos. ¿M?
Por eso yo les dije que era muy importante participar en esta última clase, porque es lo que está tratando de redondear todo lo que ustedes ya saben. La organización logística para la parte de lo que estamos hablando, que es plan de emergencia, incluye las comunicaciones de instrucción en incendios, primeros auxilios, rescate, evacuación. ¿Mm? Estos también pueden tener eh, otro tipo de brigadas más, las cuales sean necesarias. ¿Mm? Ya eso depende de los riesgos identificados en nuestro lugar de trabajo. No depende de nosotros. Por ejemplo, en caso de que en tu zona haya sismo o haya existido un derrumbe, por ejemplo, no va a ser adecuado de que ustedes se apeligren entrando si no tienen una formación adecuada de lo que sería búsqueda y rescate. Si ustedes no están formados en búsqueda y rescate, sería una sobreexposición del personal para ese evento. Primeros auxilios, toda vez que ustedes sepan qué hacer, cómo hacer, háganlo. Si no, ustedes deben de aislarle a la persona, tratar de estabilizarle hasta que lleguen los servicios de emergencia. El salvamento de los bienes muchas veces se puede realizar, muchas veces no. ¿De qué hablamos, por ejemplo? De alguna destrucción, alguna maquinaria o alguna recuperación de algún elemento de trabajo. A veces se puede dar o a veces no se puede dar, dependiendo del grado en el que tenemos que poner a la gente para hacer ese efecto. Combate al fuego, todo ya es creo que ya hasta ahora hemos tocado ya desde cómo manejar, cómo hacer, cuáles serían los criterios para tomar la ruta de evacuación, la señalética adecuada. Hemos hablado de tipo de sensores, tipo de alarmas que debemos disponer. Ahora volvimos a recalcar, retocamos nuevamente la parte de alimentación, que es muy importante. La alimentación de nuestro sistema PCI debe ser independiente a la alimentación de planta, nunca deben estar juntos. ¿Por qué? Porque si están juntos va a pasar lo que pasó en tu lugar de trabajo, Antonio. Y eso es lo que deseamos evitar nosotros dentro de nuestro desempeño profesional. La evacuación, la práctica de los simulacros va a depender mucho de nuestra proactividad y la forma en que podamos plantear lo que vamos a hacer. Tenemos que tener un calendario y una forma tentativa en la cual sea atractivo. Una capacitación más una evaluación más una práctica es lo ideal para la formación de nuestra brigada. Funciones de la brigada de emergencia es entrenar, realizar prácticas en incendios, salvamiento, evacuación, que es lo que hasta ahora están haciendo ustedes, como comentaste. Planificar métodos de control y actuación para casos de emergencia. Mantener los equipos de extinción y atención de emergencia en buenas condiciones, lugares visibles. ¿No? Nuestros brigadistas son un grupo humano entrenado y equipado para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar una emergencia. En algunos casos, eh, podemos decir que se cumple esta parte de la norma. En otras situaciones y en otras empresas, lamentablemente, eh, los brigadistas son personas que se exponen y exponen su salud o su estado de salud o bienestar para poder socorrer a los compañeros de trabajo. Porque un brigadista expone tanto su salud como su bienestar para poder anteponer lo que sería la, la salud de los compañeros.
La brigada de primer auxilio es el grupo encargado de dar la atención inmediata a las personas enfermas o lesionadas, estabilizándolas en el sitio y remitiéndolas a un centro asistencial sin causar mayores complicaciones. Funciones de la brigada de primer auxilio: activar el sistema de emergencia, atender en el sitio seguro a las personas lesionadas, realizar el sistema de triaje, o sea, evaluación de a qué está expuesto y cuánto debemos apurar la atención de esta persona, coordinar y realizar el transporte de los lesionados a un centro asistencial. Esto ya nos da la pauta de que es la brigada contra incendios, es el grupo humano especializado y equipado para inspección, control de incendio y apoyo a otras emergencias. Las funciones son activar el sistema de emergencia, dirigir, inspeccionar los sistemas de alarma y detectores contra incendios a través de pruebas calendarizadas, ¿m? En una forma ordenada el control del fuego, participar en el salvamento del bien, ayudar en las labores de remoción de los escombros. Este es un punto muy importante. Debemos de tener capacitación para nuestros brigadistas con respecto a cuál sería la remoción correcta de los escombros y cómo debe ser realizado. Nosotros tenemos, yo les pasé un material, las clases de penúltima, esta, les pasé, creo que está en la clase 5, un diagrama de cuál sería y qué probabilidades tenemos de encontrar personas con vida en distintos tipos de formas de demolición o derrumbe dentro de nuestro lugar de trabajo. La brigada de evacuación es el grupo de personas encargada de dirigir y controlar la evacuación por las rutas de escape desde el inicio de la activación de las alarmas hasta la salida de la última persona, que fue lo que mencionó Lorenzo hace rato, diciendo de que tenían una persona que le avisaba que ya está vacío el sitio y esa misma persona le avisaba cuándo podían ingresar otra vez. ¿Mm? Sus funciones son activar el comando de incidentes, dar aviso correctamente al personal cuando ello sea necesario, manteniendo un control efectivo para evitar el pánico y aglomeraciones. Acuérdense de que nuestra normativa nos habla de que las puertas de emergencia deben contar con un ancho no mayor a 1,20. No es aplicable colocar una puerta de emergencia en doble hoja. ¿Por qué? Porque la misma no está preparada para poder actuar de esa manera. No serviría su función de cortafuego. ¿Por qué? Porque va a debilitar la estructura. Entonces no va a servir. Si me decís que mandaste colocar una puerta de salida de emergencia en doble hoja, está mal. No sirve y no va a cumplir su función. Mantener señalizadas las rutas de evacuación, que fue lo que hablamos hace rato. Cuando se apagan las luces, debe de funcionar la señalización de emergencia. Nuestras luces de emergencia o luces de pasillo deben funcionar en forma adecuada. Deben activarse los sistemas de iluminación de emergencia, señalizando pasillos, corredores, hasta llegar al punto de emergencia. Generalmente, la persona que sobrevive a los desastres no es la persona más fuerte, sino es la persona más preparada. Colegas, hasta aquí la presentación final de lo que es nuestra unidad correspondiente a este módulo. Me gustaría escuchar en caso de que tuviesen alguna pregunta, algo que estén dudando, pueden evacuar esa pregunta
Yo les voy a responder con mucho gusto. ¿Mm? Por mi parte, todo tranquilo, profe. Solamente ¿qué serían los puntos para el examen? Para ir mirando así, por, por más que sabemos Chamba, ya luego de que... pelotea, dice Naya Membo. ¿Eh? Hace rato que le dije, lean Sí. NFPA 600. Algunas preguntas se van a basar en eso. Ah, sí, sí, ese Otro, voy a leer. acabo de Sí, bro. pasarle un tip. Lean clases de extintores, tipo de fuego. ¿Eh? Sí, estaba al tanto de eso, profe. Funciones de la Pero, brigada, conformación, evaluación de riesgos, de peligro y algunas preguntas que van a tener que utilizar criterio propio porque son pues, eh, fáciles de identificar. correcto, Acabo de bro. reiterar, por ejemplo, alimentación del sistema de emergencia. ¿Mm? Dale, ya, vamos a hacer unos ojeada, pues. Eh, Métanle. Marlene, te escucho. Ya quedó, profe. Justamente quería que me repitieran nomás lo que teníamos que leer, pero ya ahora acabas de decir la NFPA 600. Sí, ese es el que habla de la conformación de brigada de emergencia. Sí, sí, justamente eso nomás quería que me aclares si era, si estaba. ¿Encontraste, Marlene? Está entre los archivos que yo envié en el grupo, está. Sí, 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 profe, sí, ya tengo todo, justamente estaba descargando todo. Solo que quería corroborar nomás si era eso, si es que no anoté mal, porque le puse justamente NFPA 600 y quería corroborar nomás si estaba bien. Así mismo.